Pues con esta fantástica sintonía que nos transporta a un momento de relajación, de paz, es una introducción a un momento en el que el programa pues también se nutre de sabiduría y de conocimiento. Por cierto, que tenemos varios oyentes que ya nos han llamado y nos han preguntado de quién es esta música. Uh-huh. ¿Podemos decir buenas noches? Perdón, yo he entrado directo. Buenas noches, Encarna Sánchez. De un músico francés muy reconocido que se llama Michel Pepe. Michel Pepe. Sí. Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero los saludo, yo ya me lanzaba directo a la piscina. Y esta música es una de las que se incluyen en una película documental que nosotros realizamos, que hablaremos hoy sobre esto, que es La vida secreta de María Magdalena, la leyenda provenzal de María Magdalena. Como es una música muy bonita que nos hizo este compositor, pues incluso decidimos sacar un disco con la banda sonora de la película. Entonces esta música que estamos escuchando cada semana es una de las músicas que se incluyen tanto dentro del disco de la banda sonora como de la propia película. Preciosa la música. Estoy viendo también el DVD, lo que es la portada y la contra de esa película documental que tú comentabas, Miriam, la vida de María Magdalena en Francia. La producción es fantástica, al menos por fuera, por dentro, seguro. Yo no la he visto todavía, os reconozco. Sí que estamos comentando que se proyectó en Magic hace unos años. Hace unos años en Magic Internacional. Y bueno, nosotros hicimos una sesión de Cineforum también en una sala que es donde realmente podríamos decir, se inauguró, pero claro, no ha estado en distribución ni mucho menos, sino es solamente para un uso, podríamos decir, privado o doméstico, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se hizo un DVD y este DVD sí que está disponible para verlo. Interesante. Además, es que, digamos que pone un poco de imagen al tema que vamos a tratar hoy, la vida de María Magdalena, el misterio de María Magdalena, ¿no? Sí. Así es. Nosotros este documental, película, nosotros está a medio camino, ¿no?, entre película y documental. Es parte de un contenido de unos textos que a nosotros nos pasó un monje dominico llamado Philippe de Beaucou. Ajá. Que es un hombre que fue lo que se llamaba el padre guardián de las reliquias de María Magdalena. Y él era una persona que dedicó toda su vida, falleció hace pocos años, él dedicó toda su vida a la investigación de los libros y las fuentes históricas que hablaban de María Magdalena. Era un apasionado, ¿no?, de María Magdalena. Y entonces nosotros le explicamos que teníamos esa intención de realizar pues un documental, ¿no?, sobre esa leyenda provenzal. Y entonces él nos pasó unos textos, ¿no?, con mucho cariño. Entonces nos pasó unos textos y a partir de esos textos es donde nosotros ya elaboramos el guión de lo que sería, digamos, esa historia, ¿no? Claro, nosotros al ceñirnos a lo que sería todas esas informaciones, hay cosas que realmente son bastante sorprendentes. Otras, desde luego, son distintas al ser también una versión, podríamos decir, semioficial. Son distintas de lo que se explica en el Código da Vinci o en el Enigma Sagrado acerca de que María Magdalena tuvo hijos, ¿no? Sí. Y entonces esto no sale, en nuestro reportaje esto no sale. Sí que sale como una pequeña insinuación, pero realmente no se explica de esta manera. Entonces Philippe de Beaucou, este monje dominico, como decimos, él hizo un trabajo en el que descubrió de que ya en el siglo V, la leyenda de María Magdalena explica que en el año 42 aproximadamente de nuestra era, María Magdalena huyó de Palestina junto con otros compañeros suyos, como San Maximín, San Sidonio, las tres Marías, María Jacobea, María Salomé, y junto con todos estos discípulos de Cristo, María Magdalena aterrizó en las costas del sur de Francia, sí, concretamente donde hoy se conoce como Santa Marie-sur-Mer. De ahí pasó a Arles, en fin, explica todas sus historias, y finalmente se quedó en los alrededores de Marsella, en un macizo montañoso que se llama la Sainte-Baume, la Santa Baume, y allí en una gruta vivió los 30 últimos años de su vida. Un lugar que había sido un santuario de sanación de la antigua diosa Artemisa Efesio. Entonces, bueno, a partir de toda esa historia, digamos, nuestro trabajo también pues incide en todo ese estudio de qué influencias tuvo la labor de María Magdalena y de todos sus compañeros en lo que sería la base del cristianismo en Francia y en los países occidentales. De hecho, la figura de María Magdalena es una figura que ha tenido una repercusión tremenda, sobre todo quizá en el siglo XX fundamentalmente, ¿no? En muchísimos libros, en muchísimas... incluso diría que ha servido para potenciar algunos...
no digamos ritos o creencias, pero sí que tendencias en algunos momentos en cuanto a escuelas espirituales, en cuanto a crecimiento, a conocimiento dentro de esa parte del cristianismo menos oficial. Alex Muniente además está pendiente de todo lo que estamos hablando y sé que alguna pregunta querrá haceros, así que le doy paso para que haga esa pregunta y luego seguimos, porque supongo que a partir de ahí es lo que comentaba Daniel, ¿no? Viene ya un conocimiento, lo que María Magdalena de alguna forma deja. Vale. Alex. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Daniel, buenas noches. Para vuestra tranquilidad, deciros de que no hace ni una semana han aparecido evidencias que demuestran que efectivamente la persona conocida como Jesús el Cristo y María Magdalena no solo eran pareja, sino que además tenían descendencia. Como mínimo, dos pequeños vástagos y posiblemente más. Bueno, de hecho, era obligatorio porque Jesús era rabino. Ajá. Y como rabino de rabinos, es decir, maestro de maestros, era obligatorio en aquella época estar casado. No podían ejercitar si no estaba casado. Y Miriam era la que patrocinaba toda la labor de Jesús, de enseñanza, de colegios, de cuando había manifestaciones, todo ello lo organizaba ella. Ella era su patrocinadora y ella era una maestra cabalista. Sí. No, bien. Te iba a decir que en la envidia de Pedro le dice Pedro a Miriam: oye, hermana, ¿puedes contarnos los secretos que te contó y te reveló nuestro maestro? ¿Por qué te ha elegido a ti y no a nosotros? ¿Acaso te ama más a ti que a nosotros? Y ella le contestó: atiende a la palabra, escucha la palabra. Y la palabra y la hermana no se está refiriendo nada más y nada menos que al árbol de la vida. Se está refiriendo a Jotma. Jotma es la hermana, Jotma es la palabra. Y todo lo creado fue creado con la palabra. Y el secreto estaba en la palabra. Y ahí era el secreto que le reveló el Maestro Jesús. Con la palabra sagrada, la palabra de fuego, es con lo que es construido todo lo que existe, todas las estrellas, todos los universos, todo lo que existe y todos los humanos fuimos creados con ese fuego o con esa palabra. Y ese era el secreto de Miriam. Miriam tenía el secreto de revelar que la Jotma o la meditación y la palabra, con la meditación y la palabra, es como realmente se formaban los universos. Digamos, si interesa saberlo, voy a explicar que el secreto fue saber que Dios es una energía, es una llama, como le llamaba Moisés, la zarza ardiente, una llama que arde constantemente como si fuera un relámpago, un trueno constantemente ardiendo, del que se fueron formando unos estados gaseosos que se fueron cristalizando en una energía, para que lo comparemos de alguna manera, como cuando tienes el cristal al rojo vivo y luego se va enfriando y todavía está en un estado de modelar, que lo pueden modelar y hacer figuras. Sí. Pues entonces en Jotma está la modelación. Todavía no hay formas, todavía es una energía que con tu pensamiento tú puedes modelar, y con la palabra. Y luego pasa a Binah y en Binah ya toma forma. Es decir, el secreto que Miriam recibió era de cómo usar las palabras para modelar, cambiar la estructura del barro, el cuerpo, cómo cambiar nuestra vida, nuestro destino. Y ahí la enseñanza sagrada que ella utilizó después, que fue para enseñar al hombre, cuando ya vino a Francia, a corregir todos los errores que había hecho y cómo purificarlo y cómo sanarlo, que luego ya lo explicaremos. Vamos a explicarlo, sí. Solo una pequeña anotación que creo que es importante, ¿no? Porque por un lado está esa introducción que has hecho de digamos, el misterio histórico, vamos a llamarlo así, de si María Magdalena existió, si María Magdalena llegó a las costas francesas. Eso es una parte en los cuales hay miles y miles y miles de textos que lo explican. Y luego está esta segunda parte que ya hemos entrado de lleno, con Encarna explicándolo, donde nos centramos más, digamos, en esas enseñanzas o lo que vino a hacer María Magdalena a Francia. ¿Cuál era, no sé si llamarlo así, su misión? Y cómo en la actualidad hay personas que han podido rescatar ese conocimiento. Obviamente habrá mucha gente que dirá, bueno, pero eso ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues ahí están esos documentos, ahí está esa información que en principio pues vosotros también disponéis, y vamos a explicar al menos desde ese punto de vista, al menos que vosotros tenéis ese conocimiento o esa, digamos, o esa misión de alguna manera de cómo quedó reflejada en su día, ¿no, Daniel? Sí, a ver, evidentemente hay dos partes. Hay una parte que es la enseñanza, digamos, del amor,
evidentemente, y luego la enseñanza de la sanación, porque ella vivió en un lugar, en la Santa Baume, era un lugar que había sido un santuario de sanación de la antigua diosa Artemisa Efesio. Por tanto, es una coincidencia el hecho de que se le ubica a ella en un lugar que ya tradicionalmente había sido un centro de sanación. Y según la leyenda, pues acudían la gente de los alrededores para que ella los sanara, ¿no?, y los curara. Esta es una de las características importantes de la Magdalena. Uno de los textos que desde luego destacan es un texto del siglo V, dentro de un libro que se llama La Vita Apostólica, que está escrito por uno de los monjes discípulos de San Casián. San Casián fue un monje que vivió en el siglo IV. A él se debe la fundación de la iglesia de San Víctor de Marsella, que es un lugar realmente muy especial que nosotros visitamos con frecuencia y donde hay una gran energía relacionada con María Magdalena. Uno de los discípulos de San Casián en el siglo V, visitando la gruta de la Santa Baume, tiene una experiencia metafísica en la cual se le aparece María Magdalena. Y entonces él tiene una visión donde incluso él explica, ¿no?, en ese texto, que él se le eriza el vello, ¿no?, del cuerpo, queda en un estado como de shock, y entonces comienza un diálogo con ella. Entonces, en esa experiencia, que es lo que él contiene en este libro, en esta experiencia se le aparece a María Magdalena y ella le dice: yo estuve durante 30 años viviendo aquí. Le explica un poco las cosas que ella hizo. Por esto tenemos un testimonio, podríamos decir, de primera mano, que a través del cual nosotros podemos saber algunas, ¿no?, de las enseñanzas y de las cosas que explicaba María Magdalena. Y como digo, pues eso está recogido en unos trabajos que hizo este monje dominico actual, Philippe de Beaucou, en donde justamente él recoge, ¿no?, todos esos textos antiguos. Por tanto, aquí no estamos hablando, digamos, de lucubraciones, de imaginaciones, sino de algo que podemos partir de ciertos textos que sí que nos den ya cierta información, a partir de los cuales podemos evidentemente deducir muchas otras cosas. Y ahí es donde entra de lleno, entráis los dos, Daniel encarna en que elaboráis toda una serie de documentos, de hecho, el DVD, la música, viajes que realizáis también a la zona. Sí. Efectivamente, para ir recuperando y retomando la conciencia de esa energía que etéricamente está flotando allí en el lugar. De hecho, es que la próxima semana, si Dios quiere, hablaremos del libro, porque yo tuve una revelación también a través de sueños y hablé con ella, me explicó un montón de cosas y me dijo: ven a buscarme, y encontramos el lugar finalmente, y ella me decía siempre: ven a encontrarme, ven, búscame. Este agua es santa y este agua es sanadora. Y de hecho, cuando llegamos a Marsella, a la Santa Baume, y encontramos el agua, que era la misma gruta, la misma figura, se me presentó ella delante, y yo empecé a gritar, que no había quien me consolara, gritando: es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, este agua es aquí, este es el agua santa, es el agua santa. Realmente, bueno, todo el grupo se pusieron con los vellos de punta y nadie dudó en ningún momento de bautizarse con aquella agua. Yo sacaba con un palo, venga, darle allí con un bastón de esos de subirla hacia la cueva, y tocando: venga, a sacar agua, porque realmente era un agua milagrosa, es un agua sanadora, está viva y está activa, ya que ella trabajaba mucho con el ángel del agua. ¿Tuviste esa confirmación? Es decir, tú tuviste una revelación en sueños. En sueños, que luego lo confirmé cuando la constatación física, claro, digamos, cuando viajaste. La vi. Yo cuando llegué al agua, yo recuerdo que Daniel, porque habíamos estado varias veces en ese lugar, yo no había visto la cueva. No lo habíamos visto. Pues aquello que va y que no te fijas en todo. Y dice Daniel: ¿pero tú has visto que está aquí que hay agua? Digo, no me lo puedo creer. Me acerco, estaba todo a oscuras. Y cuando yo llego y veo allí a la María Magdalena, me quedé muerta, que ya no podía parar de gritar. Pues ella, a través del sueño, sabía que esta agua era sanadora, pero claro, una vez que tú estás allí, tú no lo sabes eso. No, claro. Entonces resulta que ahí hay una comunidad de monjes dominicos que viven allí en ese lugar, y resulta que entonces es cuando ya nos enteramos que esa agua era sanadora, especialmente para enfermedades de la vista, y que habían incluso enfermos que se habían curado de lesiones oculares bañándose con el agua que está dentro de esta gruta, de la gruta de la Santa Baume, ¿no? Bueno, es curioso, nunca nos dejaremos de sorprender la relación que hay con las visiones, claro, hablemos así, ¿no?, con esas apariciones, y luego la constatación física de que hay algo que además históricamente está reflejado, como el caso de esas aguas milagrosas, que ya lo tenían datado esos monjes, ¿no? Entonces, si saltamos un poco en el tiempo y llegamos ya a la Edad Media, en el siglo XIII, aparece el que será rey de Francia, que en ese momento es Carlos d'Anjou, que resulta que en el año 1279 manda realizar unas excavaciones en una población cercana llamada Saint-Maximin, y allí él descubre
lo que serían las reliquias de María Magdalena. Las reliquias de María Magdalena estaban dentro de un sarcófago del siglo II atribuido a San Sidonio, es decir, estaban escondidas, podríamos decir, allí, ¿no? Entonces, claro, en ese momento la leyenda provincial de María Magdalena resurge con muchísima fuerza, provocando incluso que existan peregrinaciones. Carlos d'Anjou crea en el siglo XIII una basílica en San Maximín que todavía existe hoy día, y dentro de esa basílica aún hoy día se conserva el cráneo atribuido a María Magdalena. Es un lugar que incluso los reyes de Francia en la antigüedad realizaban peregrinaciones cuando eran coronados hasta ese lugar para pedir la bendición de la santa. Hoy día se siguen realizando este tipo de peregrinaciones, pero cualquier persona pues puede ir a la Basílica de San Maximín y observar y ser testigo de la presencia de estas reliquias. En la Revolución Francesa se perdieron algunas de esas reliquias, pero un monje consiguió poner a salvo el cráneo, que es prácticamente una de las pocas piezas que se conservan actualmente. Yo recuerdo que Philippe de Beaucou me dijo a mí, María Magdalena, porque yo le comenté, María Magdalena lleva el pelo rojizo. Dice, sí, esto te lo puedo yo contactar, porque en el principio, cuando se sacó de la tumba de Sidonio, el cráneo llevaba todavía cabello, y también llevaba un trocito de carne donde Jesús le dijo, Talita Cumi. Es decir, cuando... No me toques. Entonces, cuando ese trocito estaba intacto, en carne sin putrefacción, o sea, estaba intacto. Pero en tiempos de la guerra empezaron los bárbaros, aquellos pegaron una patada al cráneo, lo tiraron y aquello se desprendió. Entonces, claro, ya nunca más. Entonces, él guardó y custodió ese cabello durante mucho tiempo. Ese cabello era pelirrojo, con lo cual se sabe que el cabello de María Magdalena era de ese color. Por esto en nuestra película pues aparece, ¿no? Con tono pelirrojo. Sí, lo ¿no? estamos viendo en la portada. Exactamente, ¿no? Y bueno, es un tipo de cabello también que revelaría la fuerza, ¿no?, que tenía el personaje, ¿no?, que tenía un gran carácter, una gran fuerza, y esto en los textos evangélicos pues ya se puede ver también. Yo cada vez que hablamos lo repito, porque es que es cierto, ¿no? A veces estamos en la radio, estamos charlando y nos pasa con muchas personas que vienen por el estudio, ¿no?, que es más una charla de café, como que decimos, que no una entrevista propiamente dicha, y que la verdad que estaríamos un montón de tiempo. Yo por eso les recomiendo a los oyentes que se pasen por la Escuela Lemat, porque, hombre, tampoco voy a decir que todos los días que se pasen se van a tomar un café con vosotros, que también seguramente, pero tenemos por costumbre de tomar café con todos los clientes, o sea que... Pero sobre todo que se informen de todos esos talleres, esos cursos, esos viajes, esas rutas, todo lo que hacéis, que son un montón de cosas. Además, a mí me sorprende la calidad de los productos, y esto quizá, bueno, yo siempre lo digo, ¿no?, como de formación profesional, como de editor también, pues por ejemplo, el DVD, el CD, los libros, pues la calidad de acabados son ciertamente una calidad superior, excelente. Dejadme, yo recuerdo la dirección, recuerdo el teléfono para que la gente se ponga en contacto con vosotros. Calle Irlanda número 36, Escuela Internacional de Tarot de Marsella. Eso es Lemat. Los amigos de Encarna Sánchez, Daniel Rodés. Un teléfono de contacto, el 93 311 51 22, 93 311 51 22, y sobre todo la página web, que yo siempre la digo mal porque tenéis tanto, es tarotmarsella.com. ¿Ves? Iba a decir .es, tarotmarsella.com. Las 3 W se pueden poner hoy en día, ya sabéis que no hace falta. Si se pone tarotmarsella.com directamente, entráis en ese portal más que web, porque hay un montón de cosas. Se pueden comprar los libros de los que hemos hablado en cada programa. Se puede adquirir, supongo, también el DVD. El DVD. La música fantástica, la banda sonora esta que estamos escuchando tan preciosa.